Gloria al Señor. Vamos al libro de Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Y vamos a ver desde el verso 6 en adelante. Para sorpresa mía, luego de una clase que estuve dando en el tiempo de escuela dominical, cuando entro al salón, ya que la clase mía finalizó primero, me encuentro con este mismo pasaje que es de lo que vamos a estudiar, lo que vamos a tener hoy como mensaje. Se estaba al final de la clase de escuela dominical comentando brevemente y veo que Dios siempre tiene como ese hilo conductor que va llevando todo en su orden, que muchas veces conecta la clase de escuela dominical con el mensaje sin nosotros proponerlo, sin nosotros saber que eso iba a ser así. Toda la gloria sea para el Señor. Y vamos a leer en 2 Pedro 3, del 6 al 18. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria al Señor. El verso 6, aquí leemos, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El diluvio universal, aquello que aconteció en los días de Noé. Dios le había dado instrucción clara a Noé de que preparara un arca. En esta arca se salvaron Noé y su familia. Pocas personas, es decir, 8, eso nos lo dice en el mismo capítulo 3, pero ahora de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, nos dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El arca estuvo sobre el agua y se salvaron estas 8 personas junto con animales de diferentes especies. Habían una pareja por cada uno de los animales, pero de los animales limpios habían 7. Habían más animales. Pero todos estos animales en el arca, estos animales después, cuando Dios permite que por fin las aguas desciendan, porque vamos a ver que quedó cubierto hasta la montaña más alta, y eso lo vamos a ver en Génesis 7, verso 17 en adelante. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes.
y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. El diluvio universal, algo que quedó registrado en diferentes culturas, diferentes, ¿verdad?, grupos étnicos del mundo, registran un diluvio universal. Y la palabra de Dios es clara cuando nos dice que esto realmente aconteció. Así fue que se salvaron 8 personas, unas pocas personas. Sabemos que hubo una muerte en masa de dinosaurios, animales que estaban junto con Noé, porque esa teoría de los millones de años que han dicho en la escuela, han lavado el cerebro con esto a las personas. Cuando Dios crea en 6 días, creemos en los 6 días literales de la creación y un día de reposo. Hay que instituida la semana establecida por Dios, que sigue todavía rigiendo en muchos países, aunque cada vez se va perdiendo más el concepto de reposar un día. Pero en esos 6 días literales donde Dios crea todo, los animales tenían en ese entonces, no eran violentos, no eran salvajes, no eran fieras. Y en el jardín del Edén, ahí estaba Adán muy tranquilo con el león, el lobo, el cordero, todos los animales ahí en paz, los dinosaurios. Pero luego del diluvio, en el diluvio sabemos que se murieron los dinosaurios. Quedaron vivos los peces, ¿verdad?, los que podían estar en esa combinación de agua salada y dulce que hubo durante el diluvio. Sobrevivieron peces de agua fresca, ¿verdad?, agua dulce, y de agua salada también. Pero después que las aguas bajan a su nivel y sigue todas las estaciones, los cambios, los polos y todo, porque en la palabra de Dios nos dice que en Génesis al principio que no llovía sobre la tierra, era un vapor que había. Ya después del diluvio, en esas circunstancias que ha cambiado el planeta Tierra, se le hace muy difícil a los dinosaurios continuar su existencia y se van perdiendo algunas especies, algunos de los animales. Pero en todo este contexto, Dios siempre tomó control y tuvo misericordia de Noé, sus hijos, y cómo la población del mundo vuelve otra vez. Pero estoy haciendo esta parte para que entendamos, como dice 2 Pedro 3, verso 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Si quiere conocer más sobre esto, puede entrar en la página de respuestasengenesis.org, respuestasengenesis.org, o alguna página de creacionistas cristianos creacionistas, gente que cree en la creación, que no cree en periodos de millones de años, sino en 6 días literales, como Dios crea un mundo en estado maduro. Y hay evidencias del diluvio universal, como podemos ver en el Gran Cañón, que hay capas de sedimento, de estrata, sedimento, que eso se formó de golpe todo. Los científicos saben que fue rápido todo. Y un diluvio universal hace lo mismo, de traer sedimento en gran cantidad. También en Dover, en otra área, ¿verdad?, en Francia, hay evidencia en todo, desde Canadá a Estados Unidos, muchas áreas del mundo donde hay evidencia de que fueron capas de sedimento que se formaron muy rápidamente, y todo concuerda con que hubo un diluvio universal. Entonces el mundo de aquel entonces pereció anegado por agua. El verso 7, pero nos dice ahora: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Guardados por el fuego. Ahora bien, Dios había creado un mundo habitable a partir del agua, separando las aguas, ¿verdad? Todo surge de ese contexto. Pero esas trágicas consecuencias de que el mundo había aparecido anegado por agua, ahora viene otra condición, que Dios, el próximo juicio, el próximo castigo va a ser el fuego que va a destruir el planeta Tierra. Dios había prometido que nunca más se lo iba a destruir con agua. Génesis 9, verso 11.
estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Como ustedes saben, Dios deja el arco iris como señal, su arco, ¿verdad?, que se iba a dejar entender que Él no iba a destruir más con agua. Tristemente, los homosexuales, personas abanderadas del pecado, han querido coger este como su símbolo, pero Dios fue que estableció el arco iris como una señal, una indicación de que Él no iba a destruir más con agua el planeta Tierra. Pero la realidad de la destrucción por fuego es otra. Sí, por fuego lo va a destruir. Él no lo va a hacer por agua, pero por fuego lo hará. Y eso es lo que nos está diciendo el pasaje de 2 de Pedro 3, a partir del verso 7. Ahora, el día de destrucción y de juicio, el día de juicio, de perdición de los hombres impíos. Ese día entendemos que va a ser el día cuando se esté ante el gran trono blanco y ahí las personas que no se hallaron inscritas en el libro de la vida y que los libros están demostrando por sus obras su condición pecaminosa, van a ser echados en el lago de fuego. Es el día de juicio y perdición para los impíos. Y en Apocalipsis 20, versos 12 al 15, Apocalipsis 20, 12 al 15 nos dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, que es el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Día de juicio, de perdición para los hombres impíos, cuando ya van a estar en la segunda muerte, donde van a estar ya en la condenación eterna, separados de Dios, separados del gozo, de la plenitud, de la delicia, a la diestra de Dios, separados de todo eso, y en un contexto de fuego, de gusano que no muere, de azufre, un contexto de tormento eterno que va a ser el lago de fuego, como vemos en la palabra de Dios. Ahora, seguido de esto, en el relato de Apocalipsis, cuando vemos Apocalipsis 21, aquí la palabra de Dios en esa secuencia ahí, desde Apocalipsis 19 al 21, que va diciendo después de esto, luego de esto, ya cuando llega Apocalipsis 21, porque acabamos de leer el final de Apocalipsis 20, y después nos dice: vi un cielo, y otras versiones dicen: después vi un cielo. Así va en un orden, una secuencia. Vi un cielo cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Cuando te habla de que el mar ya no existía, la vida en este planeta, es necesario que haya agua, que esté el mar. Pero dice, el mar ya no existía más. El cielo y la tierra habían pasado. Entonces, un cielo nuevo y una tierra nueva. A eso se está refiriendo después de este suceso, de que las personas eran echados al lago de fuego. Los hombres impíos, los hombres pecadores, apartados de Dios, habían caído en ese lugar eventualmente como consecuencia por sus pecados. Entonces, en 2 de Pedro 3, verso 8, que es nuestro pasaje base, volvemos a este punto donde nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios no está sujeto al cronos humano, al reloj nuestro, a nuestro tiempo, como nosotros tenemos que hacer las cosas, que nos rige el reloj. No, Dios no se rige por esta vía, y esto nos recuerda lo que dice el Salmo 90, verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. El tiempo para Dios no es como el tiempo para nosotros. Así no se rige Dios. Y dice el verso 9: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios no se atrasa. Dios es fiel a su promesa, a su palabra.
Jesucristo va a regresar por una iglesia, la va a arrebatar a su iglesia gloriosa, sin mancha, ¿verdad? Una iglesia, los santos, Él se los va a llevar a su pueblo. Pero lo mueve el amor de Dios, lo mueve por una humanidad pecadora donde le está dando oportunidad, le está dando tiempo hasta el momento señalado cuando Cristo vendrá. El deseo de Dios es que toda la humanidad sea salva. Les toca entonces a los seres humanos sumidos en su pecado, reconocer su pecado, arrepentirse de él y pasar a tener esa vida nueva, esa vida eterna que ofrece Cristo, la vida en abundancia. Por fe, aceptar la salvación de Dios, un regalo que es por gracia, aceptarlo por medio de la fe. Y así gratuitamente recibir esa gracia, ese regalo de Dios de la vida eterna. Pero Dios, que es paciente en ese anhelo de que nadie perezca, ¿verdad? Que las personas sean salvos, que todos se arrepientan. Eso sería el anhelo, el deseo de Dios. Tristemente hay personas que han amado las tinieblas más que la luz y han escogido un camino malo, un camino de pecado que lleva a la muerte, a la destrucción. Y si vemos después cuando la palabra de Dios habla de la Nueva Jerusalén y habla descripciones de quienes no van a estar ahí en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21, verso 8, Apocalipsis 21, verso 8. Desde el verso 7 ya nos está diciendo: del que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos. Ahí están los de mentirita blanca, los de mentirita de colores, mentirita, todos los mentirosos están ahí, que estarán fuera. Recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Después que ha llegado el día de juicio y de perdición de los hombres impíos, entonces en la Nueva Jerusalén no van a estar un grupo de personas. Y hay otra lista que habla de los afeminados, de los que se echan con varones, y los que están en homosexualidad, en lesbianismo. Y una lista de pecados dice: no va a ir para el cielo, va a ir para el lago de fuego. ¿Qué te toca a ti? Arrepentirte de tu pecado, apartarte del pecado, volverte al Dios vivo que será presto para perdonar. Y la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado. Y así tú podrás ser un hijo, una hija de Dios y llegar a estar en el cielo por la eternidad con el Señor. De otro modo, lo que te espera es la condenación eterna. Si sigues amando tu pecado y sigues pecando y pecando y sigues en el pecado, vas a llegar a la condenación eterna, porque la paga de pecado es muerte. Y aquí cuando habla de segunda muerte es ya que no hubo más oportunidad, sino que ya fue echado al lago de fuego. Entonces, el Señor, el deseo de Dios es que nadie perezca, que tú no perezcas, que tú no mueras en esa condición que tú estás, que tú dejes tu pecado y te arrepientas, te vuelvas a Él, que tú procedas al arrepentimiento. Eso sería el anhelo de Dios. Pero Dios te ha dado un libre albedrío para que tú escojas qué vas a hacer con Jesucristo. Si lo vas a aceptar o lo vas a rechazar en esta vida. Cuando tú mueras no vale hora santa, vela, misa, nada que se haga por ti, nada que se haga posterior. Es en esta vida que tú vas a decidir por Cristo. Eso es lo importante, si lo vas a aceptar o a rechazar en este mundo. Dios es paciente y su anhelo es que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Qué bueno, compasivo y misericordioso es nuestro Dios, que sigue dando oportunidad y tiempo a personas para que se vuelvan de sus malos caminos, que reconozcan al Dios verdadero, que le den gloria a Dios, que lo glorifiquen, se aparten del pecado y le den acción de gracias a Dios. Pero también Dios, que es justo, no solo es misericordioso, Él es justo y Él es fuego consumidor, y llegará un momento que su ira va a llegar a traer castigo a una humanidad pecadora, a una persona que quiso burlarse de Dios, andar lejos de Dios, andar en pecado, y entonces la paga del pecado es la muerte. De Dios nadie se burla. Todo lo que estamos sembrando vamos a cosechar de ello. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Estás abrazando un pecado y sigues en tu pecado y estás en una condición que la palabra del Señor dice, tal y tal persona en estos pecados no van a entrar, o en pecado en general, los pecadores no van a entrar en el cielo? Nos queda a nosotros arrepentirnos de esos pecados y pedir al Señor que la sangre de Cristo nos limpie
y quedarnos lejos de ese plan de Satanás de destruir nuestra vida por medio del pecado. Dios es misericordioso y dice 1 Timoteo 2, verso 4. Aquí se recalca ese anhelo de Dios de que toda una humanidad pueda arrepentirse y ser salva. Nos dice 1 Timoteo 2, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el anhelo de Dios. Cuando habla de hombre, habla de mujeres también. El llamado al ser humano a volverse al Dios vivo, a que sea salvo, que venga al conocimiento de la verdad, se aparte del pecado, reciba la salvación. Volvemos al pasaje de 2 de Pedro 3, verso 10, cuando nos dice ahora, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Cuando habla del día del Señor, el día del juicio del Señor, y esto comienza después del arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor se lleva a la iglesia, ahí comienza el día del Señor, y más plenamente cuando ya el Señor regrese en su segunda venida, cuando va a traer juicio después del milenio, pero eventualmente en este punto, porque el día del Señor se ve como algo amplio, todo lo que conlleva castigo y lo que viene para esta humanidad hasta el momento en que el planeta Tierra sea destruido y los cielos que conocemos, el universo que conocemos, todo sea consumido por el fuego. Y aquí el verso 10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, llegará de sorpresa, viene de repente, pero para todos aquellos que estarán en su pecado. Y en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella será quemada. El día del juicio de Dios en la tierra. Para aquellos que no creen en Dios, que pensaban que la vida aquí iba a ser para siempre, no va a ser así. Los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos destruidos por el fuego. Y en breve vamos a hablar de esto. El verso 11 nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y cuando habla de desecho es fundido, quemado, todo esto se va a quemar, todo esto se va en este planeta, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo tú no vas a andar en santidad? ¿Cómo tú no vas a vivir una vida piadosa, conectada con Dios, honrando, agradando a Dios, glorificando a Dios, apartado del pecado, apartado del pecado? Así es que debemos vivir. Esto no nos lleva a vivir en un fatalismo de tener la cabeza en el cielo y los pies en el cielo y pensar que tú no tienes ni que plantar un árbol y que puedes destruir el medio ambiente. No. El cristiano te ha llamado a cuidar el medio ambiente, a hacer de lo que más conservan, más ayudan, pero sabiendo que la vida en este mundo es temporal, esto todo eventualmente va a ser consumido por fuego. Y no es el calentamiento global el que lo va a quemar, aunque el calor siga en aumento en el mundo. No es ese calentamiento global. Aquí estamos hablando de un calentamiento global de verdad, que es el fuego que Dios va a traer sobre el planeta. Y hay un tratadito por ahí que habla como de, ¿qué calentamiento global? Como que no es de este que estamos hablando, es del que Dios va a traer al planeta, que va a quemar todo aquí, a este planeta. Entonces, todo en este mundo es temporal y pasajero y será deshecho. Entonces, ya sabemos que debemos vivir con ese entendido de que todo aquí será deshecho. Lo más importante es que andemos en una vida santa, una vida piadosa, una vida apartada del pecado, una vida como le honra y le glorifica a Dios, para nosotros estar preparados como ciudadanos del cielo para estar eventualmente con el Señor por la eternidad. Entonces, Hebreos 12, verso 14 nos aclara esto de andar en esa vida santa. Nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Con religiosidad, no. Nadie lo va a ver con religiosidad. Tú puedes venir a una iglesia todas las veces que tú quieras, calentar bancos, estar en una iglesia, no. En santidad, viviendo una vida que honre, agrada a Dios, apartado del pecado, así es que tú vas a poder ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. El Señor nos ha hecho santos, pero en proceso de santificación tenemos que andar en santidad. Es un llamado a seguir una consagración y seguir continuamente en el proceso de santificación, que es una obra que va a hacer el Espíritu Santo, pero tenemos nosotros que disponernos y apartarnos del pecado expresamente.
¿Estás viviendo una vida santa y piadosa? ¿O es tu vida una farsa? ¿Eres tú un buen farsante, una buena farsante? Que los otros creen que tú eres algo, pero tú eres otra cosa. Quizá tú estás en esa lista de pecados que dice la palabra de Dios que no van a entrar al reino de los cielos, que van al lago de fuego. Ten mucho cuidado, no juegues con esto. Esto no son solo palabras de un mensaje, esto son cosas que tienen consecuencia eterna. El tú no prestar atención a lo que Dios te está diciendo, porque de Dios nadie se burla. Tenemos que tener mucho cuidado. Podemos estar aquí en la iglesia, pero si tú no estás viviendo una vida santa, piadosa, y tú lo que estás en pecado, ahí está el lago de fuego, que es la provisión final para los pecadores. Aquellos que no quisieron andar en santidad, no quisieron obedecer a Dios, no quisieron arrepentirse de su pecado, que amaron esas tinieblas y siguieron esa condición pecaminosa hasta que la muerte les sorprendió. Porque a veces la gente cree que va a tener tiempo para arrepentirse, pero en un momento puede morirse, un momento, y ya su vida llega al fin y viene entonces ya la consecuencia eterna de sus decisiones. El verso 11 de 2 de Pedro 3 nos dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y el comentario de Matthew Henry nos dice: los majestuosos palacios y todas las cosas deseables que buscan los hombres mundanos y en los cuales ponen su felicidad serán quemadas. Todas las clases de criaturas que Dios ha hecho, todas las obras de hombres deben pasar por el fuego. Que el fuego, que será fuego consumidor para todo lo que el pecado haya traído al mundo, aunque será fuego purificador para las obras de la mano de Dios. Pero ¿qué será de nosotros si ponemos nuestros afectos en esta tierra y le hacemos nuestra porción, aunque vemos que todas estas cosas serán quemadas? Por tanto, asegurémonos de la felicidad más allá de este mundo visible. Este mundo es temporal, es pasajero. Hay una felicidad más allá, hay una vida eterna, algo que Dios nos ofrece, que no está limitado a este mundo. Y dice otro comentario, Biblia del Diario Vivir: al tomar conciencia de que la tierra será envuelta en llamas, debiéramos poner nuestra confianza en lo que es permanente y eterno, y no atarnos a lo terrenal y a sus tesoros, ni a nuestra profesión secular. En tu desarrollo de tu profesión, de tu carrera, en tu avance, y tú olvidándote de Dios. No. ¿Usted emplea más tiempo en acumular bienes materiales o en esforzarse en cultivar un carácter cristiano, su carácter cristiano? Tengamos mucho cuidado si nuestro tiempo es para tu profesión, para tu desarrollo laboral, tus estudios, solamente pensando en ti, en tu egoísmo de cómo tú vas a echar para adelante en esta sociedad, y tú estás dejando a un lado de cultivar tu vida cristiana, porque eso es lo más importante. Todo es temporal y pasajero en este mundo. Todo finalizará. Cuando nos dice ahora el verso 12: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Y aquí vuelve Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, a recalcar qué le va a pasar a este planeta y a los cielos, lo que conocemos como el universo. Nos dice en la Nueva Versión Internacional: esperando ansiosamente la venida del Señor. Cuando dice apresurándose, ansiosamente esperando esa venida del Señor, donde el Señor se va a llevar a la iglesia y después continúan juicio y castigos, siendo este ya el juicio final sobre el planeta Tierra, en el día de juicio y la perdición de los hombres impíos. Con la mayor sinceridad, deseando, pidiendo, contemplando la venida del día de Dios. ¿A eso que se refiere? Esperando ansiosamente. Esperando y apresurándoos, lo vamos a ver como esperando ansiosamente esa venida del Señor, contemplándola, teniendo esa sinceridad, deseándola así con sinceridad, pidiendo al Señor que vuelva, diciéndole: ven Señor Jesús, porque el Señor Jesús se va a llevar a su iglesia primero y después continúa todo esto. Entonces, cuando pensamos en lo que algunos dicen por ahí, que un asteroide va a acabar con el planeta Tierra, olvídese de eso. Sí van a caer asteroides, meteoritos, cosa que habla el libro de Apocalipsis, pero no crea que el planeta Tierra se va a destruir así. El planeta Tierra lo destruye Dios con fuego. ¿Estamos entendiendo? Después que el Señor se lleva a la iglesia, está la gran tribulación aquí en este planeta, después viene el reinado milenial del Señor, 1000 años más este planeta, donde ahí se van a cambiar las armas de guerra por instrumentos
azadones para trabajar la tierra, va a haber justicia, las personas van a tener casa donde la van a habitar. El que construya casa para otro ya va a tener su propia casa, va a haber justicia social, no un socialismo que no ha funcionado, sino el reinado justo del Mesías. Y en ese tiempo que hay una restauración de la naturaleza, donde el lobo y el cordero están juntos, el león y el niño, el bebé, no hay que tener temor con las fieras salvajes de hoy, que ya no van a ser salvajes. En ese contexto, después del milenio, que Satanás va a estar atado y encadenado y eso tapado donde él está, cuando a Satanás se le da otra oportunidad de salir a engañar a las personas y otra vez con su libre albedrío pueden escoger si van a seguir al Dios vivo o van a seguir el engaño de Satanás, de no querer a Jesucristo y rechazarle. En ese contexto después, donde el Señor, cuando cae fuego del cielo y todas esas personas quedan consumidas, después cuando viene el ulterior juicio ante el gran trono blanco y este momento que ya el planeta Tierra es consumido, después viene cielo nuevo y tierra nueva. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre esta parte que nos dice la palabra de Dios en el verso 12. La venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, antes de llegar a este punto, esa espera ansiosa por el día de Dios debe llevar a nosotros una urgencia en el evangelismo, a querer hacer la obra de Dios, a querer, ¿verdad? Nosotros anhelando ese día que el Señor viene. Tenemos nosotros que hacer cosas, estar preparados para que un día cuando estemos en su presencia no estemos avergonzados. En el tribunal de Cristo nosotros podamos tener obras que no sean paja o jarasca, cosas como que a chepita llegamos al cielo, sino que podamos presentar delante de Dios lo que hicimos para Él en el trabajo para el reino de los cielos. Pero ya en este contexto, aquí la palabra del Señor cuando nos dice, encendiéndose serán deshechos, los cielos encendiéndose serán deshechos. Esto no está hablando fundidos literalmente, disueltos, derretidos. Todo se va a fundir, todo se va a derretir, se va a quemar. Y los elementos, cuando hablamos de los elementos, los materiales componentes del mundo, ¿verdad? Sabemos de la tabla periódica de los elementos, esos materiales componentes, conocemos como la estructura atómica de los elementos. ¿Qué va a pasar con ellos? Todos se van a fundir. Siendo quemados se fundirán, siendo una destrucción total del universo a su nivel más elemental, todo quemado, todo consumido. Y esa es una obra que Dios va a hacer. Cuando nos ponemos a pensar en eso, ¿a qué temperatura Kelvin tendrá que llegar el fuego para que los elementos se fundan? Una licuefacción. El elemento químico con punto de fusión más alto es el tungsteno, que tendría que llegar a 3.414 grados Celsius, que viene siendo 3.687 grados Kelvin. Y el carburo de tantalio hafnio, que es un compuesto refractario, es decir, que resiste calor, que resiste alta temperatura sin descomponerse, tendría que llegar a 4.215 grados Kelvin para eventualmente ya licuefacción, en que eso se quema, se derrita y ya se fundió. Esto tiene que llegar a esas temperaturas bien altas, en temperatura Kelvin, va a haber fuego, todo consumiendo los cielos, la tierra que conocemos hoy día. Entonces, mi hermano, con esta terrible descripción, cuando escuchamos a alguien que te dice por ahí que tú puedes vivir para siempre en un paraíso en la tierra, olvídate de eso, que esto en un momento se va a consumir con todo, se va a fundir, se va a quemar y no es verdad que va a vivir para siempre aquí. Hay una esperanza que llamamos el cielo, que eventualmente será también la nueva Jerusalén, pero lo resumimos como el cielo para el cristiano. Pero nos dice el verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia divina. Luego de esta terrible descripción de ese juicio divino, lo que viene para el planeta Tierra, lo que viene para los cielos, en el universo, la palabra de Dios pasa a traernos esperanza, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Los detalles técnicos de cómo va a ser científicamente no los tenemos porque la palabra de Dios no es un libro de ciencia. A Dios no le interesa dar los detalles precisos científicos para convencer a científicos o personas que les gusta la ciencia, sino que esto es lo que va a acontecer y Dios sabrá cómo lo hará. Ahora bien, cuando Apocalipsis 21:1 nos dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar, está concordando con lo que ya había dicho Pedro.
porque no hay contradicción en la palabra de Dios. Ya había dejado de existir el mar, había dejado de existir el cielo, la tierra. Entonces Juan en su visión, ahí en Apocalipsis que se le muestra, está viendo que un nuevo cielo, una nueva tierra. Ya el mar no existía, ya la primera tierra no existía. Entonces la tierra total queda inhabitable después de ser destruida por fuego. No es cierto, ya dijimos que usted puede vivir para siempre un paraíso en la tierra. Olvídese de eso, eso es mentira. Y el verso 2 de Apocalipsis 21, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Una ciudad cuadrada, especial, preparada por Dios, que desciende del cielo. Eso es lo que nos habla Apocalipsis 21, verso 2. Y lo creemos así, porque es palabra de Dios. Entonces, una de las cosas interesantes de la Nueva Jerusalén, que tiene lo mismo de altura que de ancho y de largo. Así que la proporción vertical para Dios va a ser importante en esa ciudad también. Cuando para nosotros que estamos pensando en lo horizontal, esa ciudad se eleva mucho en lo vertical también y en lo ancho. Es cuadrada. El verso 14 de 2 de Pedro 3 nos dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo que tú tienes que estar viviendo? Sin mancha, sin pecado, sin contaminación del pecado, lejos del pecado, lejos del plan de Satanás de destruir tu vida, hundiéndote en la mugre, en el pecado, en cosas que lo que dan es vergüenza comentar, lejos de estas cosas. ¿Para qué? Irreprensible también, que no se pueda señalar, decir, esa es lo que es tal cosa, ese es lo que es tal cosa. No, que no se te pueda señalar. Sin mancha, irreprensibles, en paz. Así debemos estar. Y qué bueno que podamos tener la paz de Dios, que podamos tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Y podamos reflejar el fruto del Espíritu plenamente en nuestras vidas como hijos de Dios. Así debe ser. Que Dios nos encuentre sin mancha e irreprensibles en paz. Los cristianos debemos procurar con diligencia, como dice la palabra de Dios, ser hallado así. Entonces hay una parte que le toca a Dios, pero hay una parte que es responsabilidad tuya, de mantenerte lejos del pecado, de mantenerte en santidad, de andar para estar realmente irreprensible, andar en esa santidad, en esa sin mancha, es decir, puro, sin contaminación del pecado. El verso 15 nos dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ya hemos visto de esa paciencia de Dios, que es una paciencia que lleva a Dios a esperar, porque quiere que toda una humanidad sea salva, que no pase a tener condenación eterna, que ellos se arrepientan, y va dando oportunidad, va a dar chance. Ese Dios que quiere que todos los hombres sean salvos, pero en un momento su justicia va a llegar a traer el castigo y ya no habrá más oportunidad. Entonces Dios tiene una paciencia para salvación. La paciencia de Jesucristo es para salvación. Pablo había escrito de estas cosas y está diciendo Pedro, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado Dios, ¿verdad? Él ha escrito de estas cosas también. Entonces, él ya había dicho en esta misma carta, en los versos 3 y 4, sobre personas que se iban a burlar de la promesa de Jesucristo, de que cuándo que va a venir, tiene mucho de que viniendo, y de que Cristo viene ya y que viene pronto, pero ¿cuántos años es? No. ¿Qué dicen los versos 3 y 4? Ante todo, deben saber que en los últimos tiempos vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Todo sigue igual y se han muerto gente de que Cristo viene. Pues mire, Él va a venir en su momento oportuno, Él viene. Y nos dice la palabra del Señor, hablando de que habrá falsos maestros, nos dice este libro de 2 de Pedro, en el capítulo 2, verso 1, que habrá falsos maestros que querrán llevar a la persona que no crean en la promesa profética de la venida del Señor, el advenimiento del Señor, que no quieran creer en eso. Uno de los argumentos es decir que el mundo ha estado en marcha desde el principio de la creación y que todo sigue igual y que no es verdad que... No, sí es verdad que Cristo va a venir. Él no tarda, Él va a venir por su iglesia. Eso nos dice
en 2 de Pedro 2, verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y después podemos tener un mensaje, una clase de escuela dominical sobre la apostasía, porque está hablando del Señor que los rescató. Es decir, que ellos eran salvos en un momento, pero en un momento ya ellos están hasta negando a Jesucristo que los había rescatado. El Señor que los rescató lo están negando. Y estas personas, después que han apostatado, están introduciendo herejías destructivas y están como falsos maestros, y la condenación de ellos será algo terrible, será una condenación eterna. Vendrá destrucción repentina para ellos. Entonces en el verso 16, volviendo a 2 Pedro 3, aquí está Pedro hablando de Pablo y de sus cartas, sus epístolas. Cuando nos dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Personas que tuercen la palabra de Dios, que como si fuera un tornillo la mueven para acá y para acá para que el verso diga una cosa que no es lo que Dios quiere que diga, para cambiarlo a una forma media laganaria y de esta manera llegar a confundir, a engañar a otros. Tuercen el resto de la palabra de Dios para su propia perdición. No, ahí lo que dice es tal cosa, no, tú puedes, porque también el otro verso, guíate más por aquel que por este, y comienzan a torcer y a cambiar lo que Dios ha dicho. Todo con el objetivo de que la persona no ande en santidad, no ande irreprensible, no reconozca a Jesucristo como Salvador, y los falsos maestros lo que logran es engañar y traer destrucción a otros. En el verso 17 de 2 de Pedro 3, aquí vemos un llamado de alerta a tener precaución. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Ahí está un llamado de alerta a tener precaución, a tener mucho cuidado de no caer de nuestra firmeza. Cuando la palabra de Dios nos pone en alerta es que existe la posibilidad que tú puedas caer de tu firmeza como hijo o hija de Dios, que es algo lo que Dios no quiere. Por eso te advierte y te señala varias veces en su palabra que tenga cuidado, que tú como hijo de Dios no vayas a caer de esa firmeza en que tú estás. Tener precaución, estar firmes, teniendo cuidado de la enseñanza de los falsos maestros y sabiendo que tenemos que proseguir al blanco, llegar a la meta, y que eventualmente la vida eterna, aunque la tenemos, pero en su manifestación futura plena, ya en ese momento, cuando el Señor nos la otorgue, es porque no habremos caído de nuestra firmeza, sino que habremos estado alerta, habremos vencido y seremos victoriosos sobre los falsos maestros, entre otras muchas cosas, y el pecado y todas las tentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, los cristianos tenemos que estar firmes, evitar estos peligros. Y eso nos dice también en Hebreos capítulo 3, verso 12 al 13. Se ha llamado a tener precaución en la vida cristiana cuando nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Le está hablando a creyentes que tienen que tener mucho cuidado para que no haya ese corazón malo de incredulidad, gente que deja de creer en Dios, que deja de tener fe, esperanza en Dios. Antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No ser engañado por el pecado, una trampa, una treta de Satanás, sino que nosotros podamos permanecer en el camino del Señor. Entonces, en la palabra de Dios hay un llamado a continuar siguiendo a Jesús, a no abandonar la fe, a no ser arrastrado por el error de los inicuos, un llamado a no caer de nuestra firmeza, a no apartarnos del Dios vivo. Todo eso son cosas que en una mínima proporción tienen que ver con nosotros, aunque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos el poder de Dios para ser victoriosos, pero tenemos también nosotros que disponernos a tener esa precaución, esa alerta y cuidarnos de no caer. Y el verso 17 también de 2 Pedro 3 nos dice: guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Ten mucho cuidado de no caer de esa firmeza en Dios en que tú estás. Verso 18, antes bien, eso es lo que tú debes hacer en vez de caer,
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El llamado a crecer en la gracia y el conocimiento del Salvador Jesucristo y Señor. Él viene pronto. Cristo viene por una iglesia que esté apercibida, una iglesia que esté realmente en Cristo, que tenga el Espíritu Santo, una iglesia que esté preparada para su venida. Santos, irreprensibles, personas que están viviendo vidas que cuando el Señor venga se van en el arrebatamiento de la iglesia. La gracia de la cual Cristo es el autor de la gracia y el conocimiento del cual es el objeto. Tú vas a estar creciendo en la gracia y en el conocimiento, pero es del Señor, de tu Salvador, de tu Señor Jesucristo. Conocer a Jesucristo cada vez más, y esto es lo más importante, ¿verdad? Para poder refutar a los falsos maestros que va conforme al mensaje de este libro, es que conozcamos a Cristo más y más, y queramos ser más y más como Él, seguidores de Cristo fieles. Entonces de esta manera estaremos lejos de caer en el error de los falsos maestros y de caer, ¿verdad? De apartarnos del Dios vivo, que el Señor nos guarde. Y vemos en la otra parte del verso que Jesucristo merece gloria, honra, ahora y hasta el día de la eternidad. Como dice, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En Apocalipsis 5:11 vemos cómo el Señor merece honra y gloria, está siendo adorado continuamente en el cielo y cómo será adorado también. Podemos tener un vistazo, Apocalipsis 5:11 al 13, donde la palabra del Señor nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A Juan se le concede ver qué está pasando en el cielo, adoración celestial continuamente. La naturaleza adora a Dios, los ángeles adoran a Dios, los seres vivientes, los 24 ancianos, todos están adorando al Señor. Millones de millones adorando al Señor. El Señor Jesucristo merece la honra, la gloria, la exaltación. Entonces, los que viven su vida esperando la venida de Jesucristo pasarán con Él la eternidad, glorificando su nombre para siempre, disfrutando de esa plenitud de gozo a su diestra, que hay delicias a su diestra, plenitud de gozo en la presencia del Señor. Y todo este planeta será quemado, se va a fundir. Todo esto será quemado, como hemos resaltado. ¿Dónde está tu corazón? ¿En las cosas terrenales, en las cosas temporales, o está en Dios? ¿Quieres hoy aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Si Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón en este mensaje, si tú tienes que apartarte del pecado, si tú has entendido que todo lo de este mundo es temporal, pasajero, será quemado, se va a fundir este mundo. Hay un día de juicio, de perdición para los hombres impíos, seres humanos que han escogido un camino de pecado, y hoy tú entiendes que tienes que apartarte de ese camino y venir a Jesucristo, recibirle como Salvador y Señor. Que tú quieras andar en santidad, tú necesitas esa ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Si tú estás aquí y Dios ha hablado a tu vida y tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, yo quiero pedirte que tú levantes tu mano. Nadie tiene que mirar, con todos ojos cerrados, orando en la iglesia. Si alguien está aquí y Dios ha hablado a su vida, tú tienes que recibir a Jesucristo como tu Salvador y tú has sentido el llamado de Dios, levanta tu mano ahí donde estás. ¿Alguna persona hoy quiere recibir a Jesús como su Salvador? Si Dios ha hablado a tu corazón, no endurezca tu corazón. El Señor te llama, el Señor te ama, el Padre te ama, envió a su Hijo a morir por tus pecados para que tú no tengas que morir eternamente, tú no tengas que ir al lago de fuego. ¿Alguna persona aquí está hoy en la iglesia y Dios le ha hablado y quieres recibir a Jesucristo como su Salvador? Si esa es tu condición, te quiero pedir que levante tu mano.
Si tú estás acá y eres cristiano, eres cristiana, pero estás jugando con el pecado y el Señor te dice, tienes que ser santo, tienes que ser irreprensible, tienes que estar en paz. ¿Y cómo vas a estar en paz cuando estás en pecado? ¿Cómo vas a ser irreprensible si hay contaminación? ¿Cómo vas a tener una vida santa y pura si estás manchado o manchada por el pecado? El Señor te llama a reflexionar, a volverte a Él de corazón, a arrepentirte de tus pecados, porque la sangre de Cristo te puede limpiar de esos pecados, para que tú vivas esa vida cristiana victoriosa, en santidad, como honra y agrada a Dios, esté preparada para su venida. Es decir, es un llamado también a la iglesia, que estemos en santidad, andemos en pureza, andemos como le honra, glorifica al Señor. Para que cuando el Señor venga por la iglesia, no seamos parte de lo que será el día del Señor en cuanto a castigo, sino que seamos de los que nos vamos con Él, estemos preparados para su venida. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra.